La división de género estuvo presente en la Alhambra porque las dos culturas confluyentes que aquí tuvieron lugar, tanto la islámica como la cristiana, esa diferenciación entre hombres y mujeres partía ya desde sus propios textos sagrados, desde la Biblia y el Corán, pero también de los propios textos medievales de la época, ya sean normativos, jurídicos o cualquier otro tipo de texto, se planteaban que los hombres y las mujeres tenían funciones diferentes según el género. Ahora bien, hay que distinguir que no era lo mismo lo que se esperaba de las mujeres en la corte califal durante la época del siglo X a lo que se esperaba de las mujeres en la época nazarí, durante el siglo XIII hasta el siglo XV. En la Alhambra tuvo que haber espacios separados para hombres y mujeres, espacios reservados para mujeres. La dificultad es saber cuáles son exactamente esos espacios. ¿Por qué hay dificultad? En primer lugar, porque la poesía, los poemas, toda la epigrafía que hay en la Alhambra no nos dice apenas nada sobre las mujeres. En todo caso, aparecen las mujeres como un concepto abstracto. La novia, la mujer comparada con la arquitectura comparada con la mujer, pero apenas nos dan datos de mujeres. Sin embargo, sí nos dan datos de algunos de los sultanes principales. Las hipótesis principales que se han manejado y que parten ya casi desde la época de los románticos, estoy hablando del siglo XIX, señalan que el Palacio de Comares podía tener una división para hombres y mujeres, señalándose que en la parte norte y sur eran los espacios públicos, los espacios principales, mientras que en los laterales, dos habitaciones a cada lado, que se distribuyen a cada lado, podían ser los espacios reservados para mujeres. Es simplemente una hipótesis y a lo mejor habría que fundamentarla mucho mejor. Sin lugar a dudas se trata de espacios domésticos. Sin embargo, es más evidente el encontrar espacios reservados para las mujeres en el Palacio de los Leones. Se habla fundamentalmente de las partes superiores del Palacio de los Leones. El patio del harén es, sin lugar a dudas, un espacio doméstico. ¿Por qué? Porque hay menor interés por determinados aspectos arquitectónicos y ornamentales. No hay alicatados con la profusión con la que nos la encontramos en el torreón de Comares, hay una serie de reutilización de materiales, nos encontramos una pintura mural, todo eso nos evidencia que es un espacio doméstico. Pero además el hecho de encontrarnos en un patio en alto y comparándolo con otras arquitecturas del Islam nos señalan que podía ser un espacio para mujeres. Hay que distinguir lo que pudo haber de espacios reservados para mujeres en la época de Muhammad V, por ejemplo, a la que pudo haber posteriormente en la época de Muhammad XII. ¿Por qué? Porque las relaciones de género van variando, los espacios reservados para unos y otros van cambiando. Del mismo modo sucederá en la época cristiana, donde los espacios que pudo haber en época islámica para las mujeres no fueron los mismos en época cristiana. Para terminar, señalar que en época cristiana contamos con la zona del patio de Machuca, que era reservado para la reina Germana de Foix, la segunda mujer de Fernando el Católico, y el cuarto dorado para la emperatriz Isabel de Portugal. Pero esa sería otra historia.